Introducción. Bueno, vamos a ver lo que son espacios vectoriales. Para ello, lo primero que voy a hacer es contaros la relación entre los elementos que tenemos en álgebra y las dimensiones que tienen. En primer lugar, vamos a ver el punto. Un punto, como lo tenéis aquí representado, ¿qué dimensión tiene? Pues un punto tiene dimensión 0, ¿vale? Por otro lado, una recta, ¿qué dimensión tiene? Pues tiene dimensión 1. Es decir, una recta solamente tiene dirección, aunque tenga dos sentidos solamente tiene una dirección y por tanto tiene una dimensión. Un plano tiene dos dimensiones fundamentales. Esas dos direcciones fundamentales que tiene el plano es la que generan cualquier punto que lo contiene. Y finalmente, bueno, pues una estructura que tenga tres dimensiones, pues lógicamente tiene dimensión 3. Nuestro planeta, como curiosidad, ¿en qué dimensión vivimos? Pues nosotros vivimos en principio en dimensión 4. Tres coordenadas espaciales y una temporal. Bueno, y vectores, ¿qué son los vectores? En principio esto ya deberíamos de saberlo, en un curso de álgebra ya debería el alumno de tener claro qué es un vector, pero bueno, lo vamos a recordar aquí. Tenemos un punto P en el espacio con coordenadas x0 y 0, z0 y otro punto Q con coordenadas diferentes x1 y 1, z1. Bueno, pues a partir de esos dos puntos podemos construir el vector que va de un punto a otro, ¿vale? Aquí lo tenemos, el vector que va de P a Q. ¿Cómo? Pues restando las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto original. Es decir, si voy de P a Q, pues a las coordenadas de Q le resto las de P. Y con eso, pues lo que conseguimos que es pues este vector que tenemos aquí representado, el vector V, que lo vamos a llamar V, vector director si queréis, y ese vector pues lo vamos a caracterizar a partir de ahora por tres coordenadas, X, Y y Z, ¿vale? Que son el resultado de estas restas. Conviene tener claro que esa X, esa Y y esa Z son el movimiento que tenemos que realizar para ir de P a Q, ¿vale? Entonces nos movemos X unidades en el eje X, Y unidades en el y Z unidades en el Z, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues ya tenemos calculado nuestro vector que va de P a Q y ahora ¿qué? Bueno, pues un vector viene caracterizado por tres características, que son su módulo, que lo calculamos como que, pues en principio el teorema de Pitágoras, pero aplicado a tres dimensiones, entonces sería las restas que hemos visto anteriormente elevadas al cuadrado, o de forma más abreviada que habíamos puesto x y z, las coordenadas de nuestro vector, pues la coordenada x al cuadrado más la y al cuadrado más la z al cuadrado. Decíamos que teníamos tres características, una era el módulo, la otra es dirección y sentido, ¿vale? Pero nosotros en principio con saber calcular el módulo es suficiente. Dirección y sentido se suelen reservar más para física, pero bueno. Combinación lineal, pues se dice que un vector A es combinación lineal o linealmente dependiente de un conjunto de vectores v1, v2, vn, si puede escribirse como combinación de ellos, es decir, si el vector A se puede escribir como un número que multiplica el primer vector más otro número que multiplica el segundo más y así hasta el último vector, ¿vale? Eso abreviadamente se puede escribir así, esta notación es con sumatorios y la podéis encontrar en algunos libros así escrita. ¿Qué significa que un vector sea combinación lineal? Bueno, pues si yo tengo dos vectores v1, v2, que serían estos de aquí, ¿qué pasa si yo el v1, por ejemplo, lo amplío dos veces y el v2 tres? ¿Veis? Aquí tengo el v1, lo he prolongado una vez más, el v2 lo he prolongado dos veces más. Bueno, pues que si yo lo sumara, es decir, si yo hiciera 2 por v1, que es este vector aquí que tenemos, este largote, más 3 por v2, ¿qué me da? Pues ese vector que tenemos ahí dibujado. Yo he hecho aquí la regla del paralelogramo, para que no la recuerde, pues que se vaya a los vídeos en los que cuento estas cositas, pero vamos, se supone que esto ya lo sabemos hacer. Entonces, la combinación lineal de 2 veces v1 más 3 veces v2 me da este vector. Este vector es combinación lineal de v1 y de v2. Y geométricamente eso es lo que significa. En este caso veis, pues aquí lo tengo expresado. A es igual a alfa v1 más alfa 2 v2. Este alfa sub 1, que vale, pues 2. Y este alfa sub 2 va a valer 3. Dependencia e independencia lineal.
Se dice que un conjunto de vectores v1, v2, vn es linealmente independiente si la relación un escalar por el primer vector más otro escalar por el segundo más y así hasta el último vector con el último escalar es igual al vector 0, ¿vale? O sea, si yo esto lo pongo así y lo igualo al vector 0, encontraría que solamente tiene solución eso si todos los escalares son ceros. Si alguno de los escalares fuera distinto de 0, entonces el conjunto de vectores se dice que es linealmente dependiente, ¿vale? O sea, solamente cuando lo resolvamos, si nos queda que todos los escalares son cero, se dice que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Y si no, no. Sistema generador de un espacio vectorial. Bueno, pues se dice que un conjunto de vectores es un sistema V1, Vn, es un sistema generador de un espacio vectorial V si todo vector V es combinación lineal de ellos, ¿vale? Base de un espacio vectorial. Bueno, pues un conjunto de vectores v1, v2, vn es base de un espacio vectorial v si tal conjunto es un sistema generador y además es linealmente independiente. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones para saber que lo que tenemos delante nuestro es una base. Y dentro de las bases, pues hay veces que no sabemos calcular una base así a bote pronto. Ostras, pues ¿qué base pongo? Pues lo más sencillo es construirse la base canónica. Y la base canónica es muy sencilla porque en R2 lo que se hace es se coloca un 1 en la primera coordenada del primer vector y en la segunda coordenada un 0. Y luego se va cambiando de posición el 1. Entonces ahora el 1 que estaba en la primera coordenada pasa a la segunda y el resto siempre ceros. Lo mismo sería con R3, ¿vale? Pues con R3 empezamos. Primera coordenada un 1, el resto ceros. Ahora el 1 pasa a la segunda coordenada y el resto son ceros. Y finalmente el 1 pasa a la tercera coordenada y el resto ceros. Da lo mismo hacerlo para R2 que para R3 que para R8, ¿vale? Siempre empezamos con el 1 en la primera coordenada y luego en el siguiente vector lo vamos moviendo. Con lo cual pues siempre vamos a tener tantos vectores como me indica el espacio en el que estoy. En R2 pues tengo dos vectores, en R3 tengo 3. Teoremas relativos a la base. Teorema de unicidad. Bueno, pues lo que nos dice este teorema, ¿qué es? Pues que cualquier vector de un espacio vectorial V se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de una base de V. O sea que si yo tengo una base de un espacio, por ejemplo, la base canónica en R3, esto es una base de R3, pues cualquier vector de R3 se va a escribir de manera única como combinación de estos vectores. Al número de vectores de una base se le llama dimensión del espacio vectorial. Pues sí, de alguna manera ya lo hemos visto antes. R2, pues R2 es un plano, ¿no? Entonces tiene dimensión 2, ¿veis? Tengo dos vectores. R3, pues un espacio tridimensional, pues tengo tres vectores, y así. Sea W y, o sea el vector W y B una base, V1, Vn, aquí lo tengo puesto un vector y una base respectivamente. Entonces podemos escribir que W se escribe como combinación lineal de los vectores de esa base. A los escalares que aparecen aquí, estos, el alfa 1, alfa 2, tal, se le llaman coordenadas del vector W respecto de esa base. ¿Vale? Lema. Sea B una base de un espacio vectorial V, si un vector V doble de V se expresa de esa manera, con algún alfa sub i distinto de 0, entonces el conjunto que resulta de sustituir el vector vi por el vector w es otra base de v. Bueno, ¿esto qué significa? Yo tengo un vector, lo escribo como combinación lineal de los vectores de una base, ¿vale? Y puede ser que haya algunos de estos escalares que me salgan 0, ¿vale? Bueno, pues aquellos que me salen 0 no los tengo en cuenta. Pero en los que me salga el escalar distinto de 0, puedo sustituir el vector de la base por este vector de aquí. Y lo que me queda sigue siendo una base. Teorema Steinitz. Bueno, pues está muy relacionado con el lema anterior. Lo que me dice es que si tengo una base de n vectores, en un espacio vectorial V, y tengo otro conjunto de vectores, W1, W2, WK, siendo K menor que N, es decir, aquí tengo menos vectores que aquí, entonces el conjunto este es otra base de V. Al fin y al cabo es la reiteración del lema que hemos visto aquí. Cogeríamos el W1 y lo pondríamos como combinación lineal de los vectores de esta base. Alguna escalar me va a salir distinto de 0, entonces sustituyo el vector correspondiente a ese escalar de la base, lo sustituyo, pero el W1.
Cojo el W2 y ahora lo pongo como combinación lineal de la nueva base, es decir, de estos vectores, pero con el W1 que habíamos incluido anteriormente. Cuando haga la combinación lineal, algún escalar me va a dar distinto de 0. Bueno, pues ese vector asociado, ese vector de la base inicial que teníamos aquí asociado a ese escalar, lo eliminamos, lo quitamos y ponemos el W2. Y así seguiríamos hasta meter todos estos vectores dentro de la base inicial que teníamos.